Gracias, qué gusto que nos ve. Estamos platicando hoy con el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida. Secretario, qué gusto, gracias por recibirnos aquí en tu oficina. No, hombre, a la orden, estamos para servirles, Manuel, y muy contentos de esta entrevista. Gracias, muchas gracias. A ver, mucho se ha repetido y mucho se ha señalado que el Distrito Federal está o estaba fuera de esa dinámica nacional de violencia, de muertos, de narcotráfico. ¿Estamos fuera de esa dinámica o somos parte del todo, somos parte de esa misma dinámica? Bueno, evidentemente que en términos generales tenemos una ciudad segura por el número de habitantes y el número de personas que transitan diariamente por la ciudad. Te hablo de alrededor de entre 15 hasta 20 millones en un día, 4.7 millones de vehículos también, mucho numerario también por los grandes centros comerciales y todo lo que implica la ciudad. Digamos que tenemos una ciudad segura, pero evidentemente que no estamos alejados de que pueda suscitarse un evento delictivo que genere una mala percepción por las múltiples personas que transitan por la ciudad y por los que viven también aquí en la ciudad. Ahora, ¿somos seguros comparados con otras grandes urbes, no nada más del país, lo pregunto, otras grandes capitales del mundo incluso? ¿Somos seguros, dirías? Sí, por supuesto, por el número de habitantes, te puedo decir que nos podemos colocar en un número 20, ¿no? Solo comentarte que el año pasado, dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo, había 12 ciudades de México que aparecían por un estudio que hizo la ONU y el Distrito Federal no aparece en esa lista. Entonces sí es una ciudad segura, sin embargo ha habido eventos últimamente que han generado pues una percepción que en ocasiones se alimenta por múltiples factores y que es importante revertir para que la ciudadanía sepa que su ciudad sigue viva, sigue con cosas positivas y evidentemente que aquí en la Secretaría de Seguridad Pública trabajamos todos los días por la seguridad de la gente, por evitar que haya actos en contra de la población, en contra de los comercios, en fin, en todos los delitos de alto impacto y también los delitos convencionales. No estamos peor que antes, no estamos peor que en la administración anterior, que hace un año, por ejemplo. Quiero comentarte que este primer semestre de esta administración ha disminuido en 18.1% la incidencia delictiva comparada con lo suscitado el año pasado y que además es una cifra que en 15 años es la mejor que ha existido. O sea, la ciudad es más segura que hace un año. Hasta este momento sí. Sin embargo, hay eventos que han generado una percepción distinta. Entonces dirías que no es un tema de la seguridad, es un tema de la percepción de grandes casos o digamos de casos llamativos. De un caso muy focalizado que es el caso Heaven. Es un asunto entonces pues de la percepción de los ciudadanos con respecto a la seguridad. No solo de ciudadanos, sino de los medios de comunicación. Se ha señalado mucho que aquí no hay narcotráfico, que no operan los grandes cárteles del narcotráfico, a pesar de que en ocasiones se han detenido a miembros del crimen organizado que tenían sus residencias aquí y de que se habla, se comenta e incluso se ha investigado y documentado que hay cárteles de la droga operando en algunas zonas del país. ¿Hay narcotráfico o no hay narcotráfico o a qué escala opera? Bueno, en principio quiero decirte que para las autoridades del Distrito Federal la competencia que tenemos es de narcomenudeo. Eso se suscitó a través de la reforma a la Ley General de Salud y nosotros en lo que va de este semestre tenemos más de 1.950 personas detenidas por narcomenudeo. El tema del narcotráfico está reservado para la Federación. Comentarte los cárteles de la droga. Yo lo que puedo comentar es que sí hay grupos delictivos, como el que recientemente estamos viendo, el de la Unión, y nosotros estamos trabajando diariamente para desarticular esos grupos. Lo hicimos el año pasado con el grupo de La Mano con Ojos, el grupo de la nueva administración, y no se volvió a suscitar ese tipo de actos. Sin embargo, ahora surgió este grupo que además digamos que nació con la protección a vendedores o comerciantes de Tepito. Se empezó a incrustar gente a ese grupo ligada a acciones delictivas y bueno, ahora tenemos este caso que evidentemente
bueno, pues se cometió intramuros y después se los llevan en diferentes vehículos, según los videos que ha mostrado la Procuraduría, y quien está encargada en este momento de esa investigación. A ver, en este tema, el del narcotráfico, particularmente el del narcomenudo, que es el que toca a las autoridades del Distrito Federal, ¿en dónde está? Si es que está focalizado en algunas zonas o regiones, porque pues la droga circula y digamos, quienes vivimos en la capital tenemos amigos, familia y sabemos que bueno, quien quiere conseguir droga, consigue básicamente droga. Las 4 delegaciones donde más detenciones hemos tenido son Cuauhtémoc, Iztapalapa, GAM y Venustiano Carranza, en donde ahí está el 90% de las detenciones que hemos hecho en materia de narcomenudeo. Son las que tienen también mayor densidad poblacional. Sí, efectivamente, y donde más transita gente, porque hablamos del centro, hablamos por supuesto de los grandes mercados de la ciudad, donde tenemos mucho movimiento y por supuesto donde más gente transita todos los días, no solo los que viven aquí, sino los que vienen de fuera. ¿De dónde llega o cómo entra la droga a la ciudad? Porque, pues sí, en la Cuauhtémoc hay drogas, circula drogas. Mira, nosotros hemos detectado y hecho detenciones. De hecho, la semana pasada detuvimos 2 personas eran alrededor de 100 kilos de marihuana, venían de Zitácuaro, se detuvieron en la colonia Arenal, iban a Tepito. Pero en otras ocasiones hemos tenido detenciones de otros taxis que también traen droga y que venían de Morelos o que venían en Coajimalpa. Tuvimos hace poco también alrededor de 100 kilos también de marihuana y esos venían también de Michoacán. O sea, son diferentes las detenciones que hemos tenido. Detuvimos uno en el aeropuerto también seguramente entra droga. Bueno, ese sí es un tema que le corresponde a las autoridades federales, porque nosotros no tenemos injerencia dentro del aeropuerto. Pero tendría que haber, digamos, ahora que nos lo comentas y nos lo compartes, la droga entra por las carreteras. ¿De qué otra forma entenderlo? Quizá en autobuses, en vehículos particulares o en avión. Pero tendría que haber retenes a las afueras de la ciudad para que la droga no entrara. Porque aquí ahorita tenemos el programa Escudo Centro, donde trabajamos coordinadamente con las 6 entidades federativas que circundan al Distrito Federal y que son de la zona centro y con la Federación, donde tenemos operativos constantes y tenemos un número importante de detenciones, alrededor de 200 detenciones que hemos hecho conjuntamente en zonas limítrofes. Hablo de las 6 carreteras principales, Texcoco, Puebla, Morelos, la de Cuernavaca, por supuesto la de Toluca, la de Pachuca. La de Pachuca, y tenemos acá también hacia la entrada de Estado de México, Querétaro. Ahora, el tema de la droga es uno que no podemos dejar de lado, no podemos aislarlo, digamos, y como bien lo señalas, el Distrito Federal pues no es una isla aparte, formamos parte de un todo. Tendría que haber mayor coordinación, además de este escudo centro, con las autoridades federales. ¿Hay coordinación, hay buena comunicación? ¿Cómo calificaría? Permanente. Nosotros también hacemos puestas a disposición cuando rebasa la cantidad que se considera narcomenudeo, se las enviamos a la Federación. Permanentemente nos avisan de operativos que van a realizar en algunas zonas de la ciudad derivado de sus acciones, y tenemos una excelente coordinación con la Federación, con la PGR, con la Policía Federal y con Gobernación. En una gran ciudad como esta ocurre de todo y es, digamos, hasta natural que suceda. Es una ciudad que está moviéndose todo el tiempo, pero en términos generales, ¿los capitalinos podemos salir a la calle y sentirnos tranquilos? Sí, por supuesto, todos los días la vida en el Distrito Federal hay movimiento, evidentemente que sí es importante tomar medidas de prevención. Nosotros ofrecemos la página de la Secretaría de Seguridad Pública, ahí vienen los tips de seguridad para diferentes situaciones que son importantes tomarlas en consideración, pero la ciudad en general, de acuerdo a todo el número de personas que tenemos diariamente, tenemos una vida que se puede hacer en la ciudad sin ningún problema y segura. Es una ciudad vivible, es una ciudad para salir, pueden salir los jóvenes, los papás de los jóvenes dejarlos salir.
sin el temor, sin el riesgo de que no vuelvan a pasar. Pues sí, pero no hay que excederse tampoco en los horarios porque pueden llegarse a suscitar eventos delictivos, por eso tenemos el programa Conduce sin alcohol. Es importante que también las condiciones y circunstancias en que salen los jóvenes sean circunstancias pacíficas, que busquen no consumir drogas o alcohol y eso generar, propiciar circunstancias o lugares donde se sabe que puede haber un peligro, evidentemente que hay que evitarlo, ¿no? Hablemos de otro tema que tiene que ver con la Secretaría de Seguridad Pública y que se ha comentado mucho en los medios de comunicación. Cotidianamente vemos manifestaciones, marchas, la Ciudad de México por supuesto no es ajena a ellas, muchas no son ni siquiera de atribución local, vienen a demandar otros asuntos, pero sí es la Secretaría de Seguridad Pública la que de alguna manera busca contener a los manifestantes que en muchas de las ocasiones, pues no sé si protesten, pero no lo hacen por la vía pacífica, atacan a los cuerpos de seguridad y están videograbados y así han sido señalados. Están indefensos los policías, la ley actual, el marco normativo es y está a la altura de lo que requiere la Secretaría de Seguridad Pública para hacer frente a estas violentas manifestaciones como las de la conmemoración del Halconaz o como las del pasado 1 de julio. Sí, mira, en principio comentarte, el 63% de las marchas que se generan en la ciudad tienen que ver con temas del orden federal, pero nosotros tenemos la obligación de salvaguardar las libertades de las personas, su patrimonio y por supuesto buscar que las marchas sean pacíficas. Ahora bien, el 98% de las marchas o manifestaciones que se generan en la ciudad son pacíficas totalmente, salvo algunas excepciones que ha habido últimamente en donde se mezclan grupos que tienen una ideología distinta a lo que en general la gente piensa y que buscan generar desorden público. Tenemos que tener una atención especial. Para ello, la Secretaría de Seguridad Pública generó un protocolo de actuación de multitudes violentas y no violentas, en donde lo principal es salvaguardar la integridad física de las personas, salvaguardar la vida y el patrimonio tanto del mobiliario de la ciudad como por supuesto de las personas que tienen sus comercios, sus negocios o sus propios inmuebles. Y recientemente, bueno, pues hemos visto lo que ha venido sucediendo. Nosotros tenemos un marco normativo importante, aunque consideramos que debemos o que queremos que se legisle una nueva ley de seguridad pública, ya que la que tenemos es del 93 y requiere modernizarse. Por ello, recientemente me junté con senadores y diputados, tanto federales como locales, diputados en este caso, con el propósito de exponerles que requerimos actualizar nuestra ley. Estamos trabajando en ello para que sea una ley que tenga principios democráticos, donde se establezcan límites al poder de policía, pero también se generen y establezcan las facultades claras de la policía, porque lo más importante es respetar los derechos humanos, pero también que haya orden público, tranquilidad y paz social. Requiere de más atribuciones la Secretaría de Seguridad Pública. No, requerimos de que estén perfectamente establecidas las facultades y los límites de la policía en un estado moderno, democrático. ¿Es confuso? ¿No lo están? Hay normas que pudiéramos mejorar y eso es lo que le estamos pidiendo a los legisladores. Hay jóvenes, o no sé si qué tan jóvenes sean, hombres y mujeres que vemos en estas marchas, en estas protestas, e incluso los hemos visto en la toma de edificios públicos, de universidades, lo mismo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Quiénes están detrás de estos grupos? ¿O se trata de grupos de provocadores? ¿Quiénes están alimentando, digamos, a estos grupos de personas que van y se confrontan directamente con la autoridad? Bueno, evidentemente que son grupos que tienen ideologías distintas a la generalidad y que piensan diferente respecto de algunas situaciones genéricas de los gobiernos o que realizan los gobiernos. ¿Grupos anarquistas? En algunos casos ellos así se han catalogado, yo no quiero especificar si se trata de un grupo u otro, pero así lo han llamado algunos de ellos. Y comentar que, bueno, pues lo más importante es que haya libertad de las ideas, libertad de expresión en la ciudad, pero que sea de manera pacífica
y para que la policía también trabaje de manera que podamos generar esas condiciones de seguridad. Cuando ellos realizan una acción como la que pretendieron hacer el día 10 de junio, de buscar linchar a 2 personas, pues tenemos que intervenir para salvar sus vidas, y eso fue lo que hicimos en la Secretaría de Seguridad Pública. A ver, lo mismo les avientan piedras, que les intentan lanzar coladeras, que buscan quemar a los cuerpos de seguridad, que no están haciendo otra cosa más que pues lo que se les ordena y lo que está, digamos, en su marco, en sus facultades. Y con todo y eso, y además quedan videograbados, de pronto le jalan las orejas a la Secretaría de Seguridad Pública, lo hace la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. ¿Por qué no vemos las recomendaciones al revés? ¿Por qué no se protege, o sí se protege, lo pregunto, a los elementos, a los cuerpos de seguridad que están enfrentándose en una manifestación a estos jóvenes, a estas personas? Esa pregunta creo que se la deben de hacer a alguien más, no a nosotros. A nosotros lo que nos toca es resguardar el orden público y proteger a los habitantes del Distrito Federal y a todos aquellos que vienen a la ciudad, porque al final el resultado que hemos tenido de este tipo de acciones en contra de los cuerpos de seguridad, no tenemos lesionados de gravedad, no tenemos vidas que lamentar, no tenemos negocios que hayan robado o patrimonio que en este momento estemos nosotros teniendo un problema. Y lo más importante, el objetivo es ese, buscar que no haya un crecimiento de la violencia y que la policía no sea un pretexto para victimizar a personas que no tienen un sustento para victimizarse. Insisto, los vemos grabados y aún así hay quienes no solamente los protegen y los defienden, la autoridad los deja libres. ¿Qué incentivos tiene un policía para ir? Bueno, a nosotros nos toca ponerlos a disposición como lo hicimos en ocasiones pasadas, y somos muy respetuosos de lo que las autoridades competentes para averiguar, para investigar, y también quienes resuelven en los tribunales, resuelvan en el sentido que ellos consideren de acuerdo a los medios de prueba que existen. ¿No es desmotivante, no es desalentador para un policía, para la misma Secretaría de Seguridad Pública, que a quienes se presentan en la comisión de un delito salga libre? Nosotros tenemos la obligación de trabajar todos los días por los ciudadanos y seremos respetuosos de las determinaciones de cualquier autoridad. Es un poco desmotivante encontrar en la misma manifestación o en distinta... Mientras no tengamos lesionados, que no tengamos muertos, ni patrimonio perdido, nosotros vamos a seguir trabajando por generar condiciones de seguridad, que es lo que nos corresponde, y prevenir que se incremente la violencia o el desorden público. Pero yo he visto a policías heridos. Tristemente, la mayor cantidad de heridos en estas protestas son del lado de la Secretaría de Seguridad. Las lesiones primeras no son punibles en la ciudad. Eso es una carta... Es un tema legislativo que no nos corresponde a nosotros más que aplicar la ley. Que hay que modificar. Eso estaría, digamos, en esta nueva ley. Le corresponde al Poder Legislativo, y nosotros, conforme al principio de división de poderes, nos toca aplicar la ley. Si te adelantaran tu cartita a Santa Claus o a los Reyes Magos, ¿eso vendría? Bueno, a nosotros nos gustaría que la ley dejara muy claros los derechos de la policía, muy claros los derechos que tienen todas las personas para manifestarse libremente, y por supuesto también muy claros los derechos del uso de la fuerza. Secretario, te agradezco muchísimo. A la orden, Manuel. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por vernos. Nos encontramos la próxima.